Este episodio va a ser un tanto especial ya que he decidido dividirlo en 3 partes. Ha sido tal el aluvión de respuestas que, bueno, para no hacer un super capítulo muy largo, he decidido partirlo en varios trocitos. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al Otro Lado del Micrófono. Este capítulo quiero comenzarlo dando las gracias al padrino de esta entrega, que es ni más ni menos que Alan Martín. Si tú también quieres apadrinar uno de estos capítulos, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Bueno, como decía en la intro, este capítulo va a ser una serie de 3, y es que quería preparar un episodio de opinión hablando sobre este tema, pero creo que ese capítulo al final lo voy a realizar en la última parte para explicarme mejor. Mi intención era intentar separar lo que es y lo que no es podcast, y lancé una pregunta al aire en Telegram y en Twitter, pero al final la cosa se me ha ido un poco de madre y bueno, para promover todo este debate un poquito mejor, con muchas, pero que muchas más opiniones, voy a leer por un lado las respuestas que recibí en Twitter, por otro lado las respuestas que recibí por Telegram y en último lugar, pues mi opinión general, que al fin y al cabo se ha ido formando en base a las opiniones de todo el mundo, porque mi intención era ir por otro lado, pero me ha parecido súper interesante. El mensaje original decía lo siguiente: lanzo una pregunta fácil, pero que espero tenga diferentes respuestas y opiniones. Voy a preparar un capítulo sobre ello. Para ti, ¿qué es podcast y qué no es podcast? Miriam Benítez respondió en Telegram que aquello que se crea desde el principio como un podcast, no un programa de radio que se oye después, no un vídeo de YouTube. Puntos suspensivos. Gorka Artaza dice: para mí un podcast es lo que su autor considera que es un podcast, siempre que sea un archivo de audio subido a internet y cuyo objetivo, como dice Miriam, sea ser un podcast. Josu de Benito dice: hace unos años era más fácil delimitar esto. Hoy en día se crean muchos contenidos en otros formatos que están pensados para formar parte de un feed. Tengo clientes que graban sus Twitch con la idea de subir el audio a un feed. Reconozco que esto no me gusta, pero ¿podríamos decir que no es un podcast? Yo no me atrevo. Lo que está claro es que el podcasting ha madurado y hay un abanico muy amplio de formatos y formas. Doom dice: un podcast es un canal de comunicación que pone al mismo nivel a transmisor y oyente. Es, para mí, contenido generado para disfrute tanto del oyente como del que lo genera. Lo veo como un hobby en ambos sentidos, y ello sin restar un ápice al deseo o capacidad de monetizarlo. Luis de Just Life It dice: como parte aludida, para mí todo es podcast si lo puedes meter en iVoox. Otra cosa es que te guste el formato o no, o la forma de llevarlo de sus integrantes. Pero cuando he traído a podcasters, ninguno ha ardido como un vampiro al darle el sol. Javier Moñino dice: un podcast es un contenido de audio alojado en internet para ser consumido en cualquier momento. Puede tener carácter lúdico, informativo, divulgativo, dramático o ser una mezcla de varios. Un podcast no es un contenido audiovisual, por ejemplo. Daniel Sanz dice: algo pensado desde el inicio para ser difundido mediante un feed, para que los usuarios puedan coger ese feed y seguirlo desde la aplicación que ellos prefieran. Aquí se intercambiaron mensajes entre Daniel Sanz y Javier Moñino y no he terminado de leer las respuestas que nos dio Javier. Y dice: aunque algunos se empeñen, un podcast no es un audio largo de WhatsApp. Pero bueno, conviene acabar su exposición. Alex García decía: para mí un podcast es todo contenido de audio con cierta continuidad, creado con la intención de ser alojado y consumido online a demanda. Y ojo, que pretenda ser un podcast. José Luis Artía dice: para mí una parte importante para definir un archivo de audio como podcast es que está creado y pensado de origen para su consumidor, para que su consumidor lo escuche en el momento que éste elija. Podría admitir algún audio que pueda haber sido emitido en un medio de masas previamente, pero descarto llamar podcast a lo que simplemente es un archivo de emisiones en directo. En no sé qué lado del límite pondría un audio del vídeo de YouTube o Twitch.
David de Arcos dice, algo que se ha creado desde el principio para ser podcast y si de forma esporádica se hace vídeo para exportar ese audio al oyente, que el oyente no note que pierde algo por no ver el vídeo. Si se ha creado para radio o televisión y luego da opción a escucharlo en podcast, se agradece, pero para mí esto es radio enlatada. Fran Richard dice, hoy en día cualquier cosa le llaman podcast. Le llaman podcast al chaval que desde su habitación con un micrófono mediocre y una edición amateur lanza cada semana un episodio de historia que te quedas con la boca abierta y que luego, con el paso del tiempo, acaba convirtiéndose en uno de los más importantes. También llaman podcast al famosete de turno que se queda sin espacio en la televisión o radio y que con la ayuda del mejor equipo de sonido y un equipo detrás de producción te hace un podcast, entre comillas, con nombre robado o no, que con suerte dura una temporada. Para mí, lo primero siempre será un podcast. Lo otro, pues radio online, a la carta, digital, yo qué sé. Un saludo, Jorge, eres muy grande. Muchas gracias, Fran. María Ángeles Núñez dice, para mí un podcast es contenido en audio que se comparte mediante archivo y se puede llevar a ese archivo bajo demanda. Que haya formatos que gusten a unos más y a otros menos, eso está claro, pero la clave para mí es que un archivo alojado en internet y podamos llegar a ese archivo una y otra vez, sea el punto de partida el que sea, programa de radio, conversación entre amigos o colegas, hecho es profeso, etc. Roberto Ruiz Sánchez dice, para mí podcast es todo aquello que pueda escuchar en mi podcatcher Antena Pod. Tony de Sayonara Baby dice, para mí un podcast es un archivo multimedia creado con la intención de comunicar, divulgar o entretener y que esté disponible para su disfrute en alguna plataforma, ya sea en descarga o en streaming, y permita la suscripción. Ale creo que es de Lit and Big, pero no lo veo muy bien. Bueno, un podcast tal y como lo entiendo es algo concebido para ser un podcast cuyo audio sea distribuido por un feed. Que me guste más o menos alguna de las opciones que actualmente hay es otra cosa. Que si eres purista te va a gustar más una producción más clásica y si no lo eres te va a gustar más una no tan clásica, es una realidad. Ahora, todo audio distribuido en un feed es podcast. Perdón, esto es una pregunta. Ahora, ¿todo audio distribuido en un feed es podcast? No. Coger el audio de un programa de televisión y distribuirlo por un feed no es podcast. Coger el audio de una película y distribuirlo por un feed no es podcast. Hacer un programa de radio, tomar el audio y luego distribuirlo por un feed no es podcast. Grabarte en vídeo haciendo un podcast o hacerlo en directo, tomar el audio y distribuirlo por un feed sí es podcast. Resumiendo, el que tenga la idea de hacer un podcast, se grabe, lo edite y lo distribuya por un feed es podcast. Da igual la temática, los recursos o lo popular que seas, es podcast. Da igual si te grabas en vídeo o si lo haces en directo. O un programa de radio es menos radio porque también lo grabe y sube a YouTube. Lo que no es podcast es tomar el audio de cualquier otro formato y distribuirlo por un feed. Andrés Becerra, que fue el causante de que haya dividido todo esto en varios episodios, porque el comentario que viene ahora necesito aire y agua para leerlo, porque madre mía, pero bueno. Dice, la pregunta es fácil, pero la respuesta no lo es, apreciado Jorge. Así se ha demostrado por la interminable discusión que se reinicia cada vez que alguien lo plantea. Me parece que parte de la dificultad para hallar consenso radica en el que se contraponen diferentes aspectos o características de la actividad o del producto al considerarla. La palabra surge originalmente por consideración del modo de transmisión-recepción, Internet, iPod, en un ambiente primigenio donde solo circulaban audios. De aquí se aferran los puristas que rechazan incluir el vídeo, y a partir de esa forma de vida unicelular hemos llegado hasta esta selva cuyas lianas y mosquitos nos agobian. No estoy seguro de que yo pueda aportar una luz que ilumine tanta sombra, que además es creciente con las nuevas tendencias, así que me inclino por proponer otro enfoque, si es que lo es, para generar otro hábitat distinto. El enfoque recae en la motivación de quien genera el producto al divulgar y el hábitat que desarrolla se evalúa por el resultado social que se obtiene. Donde esta mirada se puede regresar al origen, dejando a un lado consideraciones operativas que para los pioneros fueron meramente lo que estuvo disponible en su momento. Soy consciente de mi osadía al pretender responder las siguientes preguntas, pero es necesario para redondear la propuesta. ¿Qué motiva a los pioneros? Dar a conocer sus pensamientos y posiciones sobre los temas escogidos. ¿Qué obtenían a cambio? Un colectivo de seguidores ocasionales o constantes que los amplificaban y les daban retroalimentación, lo cual podemos redondear en el término comunidad. Aunque al principio pudiera no haber comunicación de todos con todos, como es posible ahora, sino de uno a muchos y viceversa. Desde esta mirada me atrevo a proponer algunas categorías básicas para comenzar una taxonomía de variada fauna, o quizás debería decir flora, para no herir sensibilidades. La categoría
prístina, busca simplemente compartir sus pensamientos y crear una comunidad con la cual conversar. Esto no descarta la posibilidad de recibir, además, apoyo económico de sus oyentes para posibilitar la permanencia del ejercicio o potenciarlo, en todo caso. Es el resultado orgánico de autosostenibilidad de la misma comunidad al estilo de selvas como la amazónica. No aceptar apoyo económico de sus oyentes sería un caso especial de esta categoría que pudieran preferir algunos. Para esta categoría de producto tengo el nombre de Bandy. Explicación pendiente para no agrandar el tocho, que ya de por sí es bastante grande. Y para que nos generan bandistas. Lo que tiene motivaciones diferentes, soporte prefabricado para publicidad, vitrina para marca, etcétera, tiene resultados diferentes, clientes, fanáticos, etcétera, y otras personas pueden aportar para su clasificación, pero no quiero extenderme más. Sin embargo, anticipo que desde mi mirada, el Bandy es audio y la creación de comunidades similares por otros medios como vídeo o boletines tiene o puede tener otros nombres. Esto tiene sustento en el origen de la palabra Bandy, que explicaré en otra ocasión. Gracias por la paciencia y mi admiración por su resistencia. Madre mía, y por mi capacidad de lectura, porque wow. Bueno, y por último, si no me equivoco, por último tengo un audio que me ha enviado ortubia.nft, pero antes quiero leer la respuesta de Sune, que simplemente dice: programa en audio o vídeo al que te puedes suscribir. Y ahora sí, vamos a escuchar la respuesta de Baldomero Caballero. Hey, ¿qué tal, queridos compañeros? Jorge, gracias por la pregunta. Yo lo primero que voy a decir es que no estoy cualificado para decir que no es un podcast, porque como al final tampoco tengo estudios de periodismo ni de nada así que sea relacionado con esto, pues no sé qué no sería un podcast. Lo que sí os puedo decir es para qué soy el podcast, que lo uso como medio de memoria y de difusión de mi trabajo. En mi camino como artista, relativamente anónimo, relativamente emergente, uso el podcast como medio de memoria. Voy escribiendo mis capítulos, como escribían Saura en sus diarios, o Tapies, o Dalí. Voy redactando o hablando a la cámara, y voy dejando ahí escrito todo, de forma que me sirva para mí como medio de memoria de lo que pensaba y de lo que hacía en ese momento que hablé, que escribí, y para el futuro, cuando ya sea mega famoso, que puedan aprender de ese podcast. Bueno, como vemos en este caso, gracias a los comentarios de Telegram, pues hay mucha variedad de opiniones. Ya digo, me reservo mi opinión para exponerla en un último capítulo sobre este tema, pero antes habrá un capítulo intermedio con todas las respuestas que he recibido a través de Twitter. Sé que es un tema complejo, sé que no vamos a alcanzar a la verdad absoluta, ni tampoco vamos a cambiar la definición original de lo que es o no es un podcast, pero me gusta realizar esta pregunta de vez en cuando para analizar cuál es la situación o la taxonomía de esa palabra, pues en la época en la que lo he grabado, en este caso a principios de septiembre del 2022. Un podcast ya cuando se creó en 2004 era una cosa que poco a poco pues ha ido evolucionando, como todo en la vida, pero seguiré hablando sobre esto en futuras entregas. Vamos a dejarlo aquí. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que sean considerados podcasts o no, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.